Muy buenos días, agradezco desde ya a todas las personas que se han conectado junto a nosotros esta mañana para participar en la conferencia Tiempos de Cambio, Horizonte de Oportunidades, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, que entidad gremial que agrupa a la pequeña, mediana y la gran minería metálica y no metálica. Esta conferencia, con la que concluye las actividades del mes de la minería, está siendo transmitida por las pantallas de MOL TV. Esta iniciativa cuenta con el auspicio de Anglo American, Antofagasta Minerals, Candelaria Lundin Mining, BHP, Collahuasi, Freeport-McMoRan, OTIC Proforma, Siemens, Teck y Yamana Gold. En esta actividad les cuento que estará liderada por el presidente de SONAMI, don Diego Hernández, y contará con la exposición del mundialmente reconocido escritor y columnista venezolano, señor Moisés Naím. Luego de su exposición tendremos un interesante panel de conversación en el que se integrarán el propio señor Moisés Naím, el presidente de SONAMI, la vicepresidenta de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de Teck Chile, señora Amparo Cornejo, el analista político Max Colodro, el director ejecutivo de Tenemos que Hablar de Chile, Hernán Hochschild, y con quienes vamos a tener una interesante conversación respecto a los desafíos que está enfrentando la región Chile y, por cierto, el panorama mundial que enfrenta la minería chilena. Estamos transmitiendo desde Casa Piedra. Les quiero contar que hemos tomado todas las medidas de seguridad, estamos siguiendo cabalmente todos los protocolos sanitarios para poder realizar esta actividad en forma segura. Para ya dar inicio a esta conferencia, quiero invitar en primer lugar a don Diego Hernández. Él es ingeniero civil de minas, ha ocupado diversas posiciones de gran responsabilidad en el sector minero en Sudamérica, tanto en roles operacionales, estratégicos, corporativos. Actualmente ocupa la presidencia de la Sociedad Nacional de Minería. En los últimos años estuvo a cargo de la presidencia ejecutiva de Antofagasta PLC y la presidencia ejecutiva de Codelco. Anteriormente, la presidencia de la división Metales Base de BHP Billiton y el directorio de Minera Escondida. Asimismo, fue director ejecutivo de la división de metales no ferrosos de Vale, así como presidente ejecutivo de la compañía minera Doña Inés de Collahuasi. Dejo con ustedes a don Diego Hernández. Muy buenos días a todos en este mes de la minería. Quiero iniciar mi intervención saludando muy afectuosamente al destacado escritor, columnista y exministro de Venezuela, don Moisés Naím, quien desde Estados Unidos nos entregará una visión sobre el momento que vive el mundo, particularmente la región, en medio de un creciente descontento social, pérdida de legitimidad de las instituciones, crisis económica y una pandemia que aún no da avisos de concluir. De la misma forma, agradecemos la participación en el panel de conversación, que será liderada por la periodista Bárbara Briceño, de la directora de SONAMI, Amparo Cornejo, vicepresidenta de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de Teck Chile, de Hernán Hochschild, director ejecutivo de Tenemos que Hablar de Chile, plataforma de participación ciudadana impulsada por las universidades católicas y de Chile, y de Max Colodro, sociólogo y analista político. Asimismo, extender este saludo a los auspiciadores y a todos quienes nos acompañan desde sus hogares y oficinas en esta actividad que se enmarca en la celebración del mes de la minería y que, dadas las circunstancias sanitarias, la estamos realizando en formato online. Hoy, con la perspectiva del tiempo, es posible identificar señales más claras que podrían haber sido precursoras del llamado estallido social. Sin embargo, lo claro es que la tarde de ese 18 de octubre de 2019 nos sorprendimos con un Chile donde miles de personas salían a las calles protestando, en forma pacífica muchos y de modo violento otros. Ese día sería el punto de inflexión para un remesón político y social que, con muchos costos de por medio, hoy está encauzado institucionalmente y nos tiene en la senda de una nueva constitución política. Previo a ese 18 de octubre, no éramos pocos los que agradecíamos que nuestro país se mantuviera incólume a la ola de levantamientos sociales que afectaban países tales como Ecuador, Colombia, Bolivia, España o Francia. O si queremos ir más lejos, los paraguas amarillos de Hong Kong o la primavera árabe, que inició a fines del 2010 y se expandió por países como Túnez, Egipto y Siria.
Este panorama internacional y ese falso excepcionalismo chileno lo abordará sin duda alguna, con mayor precisión y elocuencia, Moisés Naím en su conferencia. En estos casi 2 años, desde la crisis social, sumamos un ingrediente adicional, una pandemia que ha sido descrita por algunos como la emergencia sanitaria global más grave de la historia humana, con millones de vidas perdidas, profundas consecuencias sociales y económicas. Afortunadamente, hoy estamos más esperanzados de poder superar esta emergencia gracias al esfuerzo de la comunidad científica y al proceso tecnológico. No obstante este optimismo, el encierro y las medidas preventivas que involucró la pandemia también hicieron más patentes una serie de inequidades sociales y mantuvo presente esa percepción de injusticia que se alzó como parte de las proclamas que vimos en masivas concentraciones y manifestaciones ciudadanas, especialmente en Chile. A esta altura está meridianamente claro que uno de los motivos detrás de este malestar ciudadano es la fragilidad económica de una creciente clase media que ve con preocupación que ante imprevistos como enfermedades o la pérdida de trabajo pueden perder gran parte del bienestar logrado durante años y retroceder a la pobreza. Así lo reveló el interesante trabajo que impulsaron las universidades de Chile y Católica, sobre lo cual nos contará con más detalle y precisión Hernán Hoche. Esta vulnerabilidad de gran parte de la ciudadanía que logró romper el círculo de la pobreza y alcanzar niveles de vida mucho más altos, es lo que hace algunos años se denominó como la trampa del ingreso medio, que explica muy claramente cómo los países que alcanzan niveles de ingreso per cápita cercano a los $20.000 tienden a ser presa de su propio éxito y se ven enfrentados a vencer esta valla para lograr dar el salto al desarrollo. Dicho lo anterior, es relevante tener en cuenta que nuestro sector contribuye a bajar en forma importante esa incertidumbre respecto del futuro y a disminuir la vulnerabilidad de esta nueva clase media emergente. La minería es claramente un camino de movilidad social con niveles de salarios y beneficios laborales que permiten a nuestros trabajadores mejorar sus niveles de bienestar y proveer mejores condiciones de desarrollo a sus familias. Sin embargo, a partir de lo que estamos viviendo hoy en Chile y el mundo, tenemos la necesidad de preguntarnos cómo podemos contribuir aún más a proveer estabilidad a nuestra gente más allá de sus trabajos. Poder tener una visión de largo plazo que nos permita mirar con mayor certidumbre el futuro. Otro aspecto que veo muy relevante para nuestro quehacer tiene que ver con el desarrollo organizacional y el clima laboral. Debemos tener más presente que nunca que las empresas no somos burbujas donde nuestra gente se aísla de lo que le afecta o vive cotidianamente. Después de todo, en los espacios laborales, más aún en las faenas, las personas pasan gran parte del día, días completos o hasta semanas, dependiendo de las características de la operación. Por lo tanto, los lugares de trabajo son entornos donde naturalmente se replicarán cuestionamientos como la percepción de injusticia y de igualdad. En este sentido, la emocionalidad y el bienestar psicológico son un aspecto al que debiéramos darle cada vez más importancia. En la misma línea, tenemos el desafío de velar por la generación de espacios donde las distintas opiniones y visiones de lo que pasa en la sociedad se puedan expresar en un marco de respeto mutuo. Podemos trabajar aspectos relacionados como la diversidad social y cultural, lo que tiene el potencial de contribuir a una convivencia social pacífica. Por otro lado, en los últimos años, la minería chilena ha ido incrementando sus estándares de operación, teniendo en el centro de sus preocupaciones la sustentabilidad social y ambiental. No cabe duda que hemos avanzado y nadie medianamente conocedor del rubro podría discutir que la actividad de hoy dista mucho de lo que era hace una década. No somos complacientes con nuestra realidad y somos conscientes de que tenemos aún desafíos pendientes, como por ejemplo nuestra relación con las comunidades y la incorporación de la mujer a esta importante actividad productiva.
Hemos avanzado en este último punto, pero aún estamos lejos de otros relevantes distritos mineros. A propósito de lo anterior, hace 2 semanas celebramos el Día de la Minería, ocasión en la cual compartimos algunas ideas respecto del entorno político y social y de los desafíos de futuro que tiene la industria. Si hay un aspecto en el que coincidimos quienes intervenimos en ese encuentro, fue en la necesidad de que la industria sea capaz de mostrar con mayor claridad su aporte a la sociedad, al desarrollo del país y a las comunidades locales. En este sentido, tenemos una deuda porque he dicho en varias oportunidades, somos muy buenos operando nuestros yacimientos, pero somos malos comunicando. No obstante, no quiero reducir los desafíos al ámbito comunicacional, porque estoy convencido que, dado los cambios sociales globales y locales, estamos llamados a apurar el paso y a esforzarnos por subir aún más los estándares para tener un rol social mucho más activo y visible. En mis palabras, no podría estar fuera el tema del cambio climático y su impacto en nuestra sociedad, como lo ha dejado reflejado el preocupante informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, una de cuyas principales conclusiones es que el calentamiento global es peor y más rápido de lo que se esperaba. Por lo tanto, urge tomar medidas reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero a través del uso de energías renovables y con hábitos de consumo responsable. En este escenario, ¿qué está haciendo la minería para enfrentar esta compleja coyuntura para la humanidad y Chile? La mayor contribución que puede realizar es proveer los minerales necesarios para hacer la revolución tecnológica que permita la reducción de dichas emisiones. Y esto se realiza a través de la producción de cobre y litio, que permiten un eficiente almacenamiento y transmisión de energía y son insumos básicos para la electromovilidad y las energías renovables. Hace unos días comentábamos acerca de la diferencia generacional entre quienes hoy son definidos como nativos digitales y por oposición quienes somos analógicos. Y aunque el eje que permite esta clasificación se basa en la cercanía con las nuevas tecnologías, las diferencias involucran miradas de vida, expectativas, valores y aspiraciones. Estamos frente al auge de generaciones de ciudadanos que tienen otras unidades de medida para valorar el progreso social, el desempeño de las autoridades, la convivencia política y, por supuesto, la actividad empresarial. Y a diferencia de nosotros, los analógicos, las nuevas generaciones tienen a su disposición plataformas digitales para compartir sus visiones, reforzar sus convicciones y coordinar sus acciones. Antes de seguir, quiero reconocer el reduccionismo extremo en el que estoy cayendo en honor al tiempo. Dicho esto, considero que los cambios sociales, los quiebres generacionales y tecnológicos y las consecuencias que traerán para el futuro son temas en desarrollo. Por lo tanto, lejos de poder ofrecer un diagnóstico, me animé a listar una serie de elementos que considero ayudan a describir el contexto en el que estamos llamados a aportar desde nuestras distintas actividades, en mi caso, y de quienes represento, desde la minería. Para finalizar, quiero recalcar que las complejidades de la actualidad nos llaman a ampliar la mirada de ser generosos y desafiar los paradigmas en los cuales nos hemos movido por largo tiempo. Y como la agitación social y los cambios políticos son hechos en desarrollo, estamos llamados a actuar con flexibilidad intelectual y tolerancia para responder a las nuevas reglas y exigencias que vayan surgiendo. No obstante, el sector privado necesita de ciertas condiciones básicas para poder contribuir al desarrollo de los países y de ese modo aportar al cumplimiento de las expectativas ciudadanas. Así como nosotros estamos llamados a buscar nuevas formas de aportar a la paz social, necesitamos de una clase política responsable, especialmente de tomadores de decisión capaces de compatibilizar las libertades ciudadanas con la estabilidad económica. Porque, seamos sinceros, en la historia, si hay algo que hemos aprendido es que el caos y la inestabilidad solo acarrean miseria y desesperanza.
Muchas gracias y feliz mes de la minería. Agradecemos las palabras del presidente de Sonami, don Diego Hernández, y ahora queremos invitar que nos acompañe el señor Moisés Naim, quien es Distinguished Fellow del Carnegie Endowment for International Peace, uno de los columnistas más leídos en idioma español y anfitrión y productor de Efecto Naim, uno de los programas internacionales que se transmite en todo el continente americano. Dicho programa, además, ganó un premio Emmy en 2018. Entre 1996 y 2010 fue director de la revista Foreign Policy y además de eso fue director del Banco Mundial, ministro de Fomento de Venezuela, director del Banco Central de ese país también. Ha sido galardonado con el premio Ortega y Gasset por 3 años con el National Magazine Award, otorgado por la Asociación de Editores de Estados Unidos. Moisés Naim es y ha sido también miembro de la junta directiva de algunas de las corporaciones más grandes del mundo, así como de varias fundaciones filantrópicas. Es director fundador del Grupo de los 50, una asociación sin fines de lucro que reúne anualmente a los más significativos líderes empresariales de América Latina. Obtuvo la maestría y el doctorado del Massachusetts Institute for Technology, MIT. En 2013, American University le otorgó un doctorado honoris causa. En abril de 2020 fue elegido miembro honorario de la Academia Venezolana de Ciencias Económicas. Reside actualmente con su familia en Washington, D.C. Dejo con ustedes a don Moisés Naim. Muchas gracias por las palabras de bienvenida, Bárbara. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias a Sonafia, Diego Hernández, su presidente, por la invitación a participar en este interesante evento y conversación. Y por supuesto es un enorme honor para mí compartir esta conversación con Max Colodro, quizás uno de los más importantes analistas políticos de Chile, con Hernán Hochschild, que es el creador de un programa muy innovador, y por supuesto Amparo Cornejo, que es la vicepresidenta de Sostenibilidad de Tech Chile. Es un gran honor para mí estar con ustedes y conversar sobre todas estas cosas. El título del evento tiene que ver con cambios, nuevos tiempos y novedades, y les vengo a hablar de novedades. Y quizás quiero comenzar dándoles un telón de fondo, que es una frase de Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, famoso filósofo político español. En los años 30, en momentos en que Europa estaba en una profunda turbulencia, que después terminó en guerras, etc., él escribió lo siguiente. Él dijo, no sabemos lo que nos pasa, y eso es exactamente lo que nos pasa. Y eso es exactamente lo que nos está pasando a todos. Todos estamos conscientes que están ocurriendo cambios importantísimos a todos los niveles. El clima, la pandemia, la revolución digital, la efervescencia, la crispación política de la que habló Diego Hernández, la gente en las calles, nuevos códigos de comunicación. En fin, todos sabemos que están pasando cosas muy grandes. Lo que no sabemos es cómo terminaremos nosotros después de todas estas turbulencias, nuestras familias, nuestro empleador, nuestros clientes, nuestros colegas. ¿Dónde terminamos? ¿Cómo quedamos nosotros con todos estos cambios? Esa es una ansiedad que es global, que todo el mundo la siente y todo el mundo tiene esta intuición de que están pasando cosas. No sabemos lo que nos está pasando exactamente, pero sabemos que nos va a afectar a nosotros y a nuestro entorno más cercano. La idea de que hay cambios importantes no es nueva, la sabemos y ha sido sumamente discutida. Lo que ha sido mucho menos discutido, y quiero dejarlo con esto en mente, es que no hay solo un tema de cambio importante, sino lo que está ocurriendo es una aceleración del cambio. O sea, si hay algo que está caracterizando estos tiempos, es la aceleración. Sabemos que hay cambios, pero no constantemente nos sorprende lo rápido que ocurren. Eso lo mencionó también Diego Hernández en sus palabras introductorias. Tomen, por ejemplo, en estos días, los titulares de primera página son que el Talibán es el nuevo gobierno de Afganistán y que tomó por sorpresa a todos los principales protagonistas. Y quienes le habían comunicado al mundo y al presidente de Estados Unidos, las agencias de seguridad y de defensa de Estados Unidos, habían estimado que el Talibán iba eventualmente a ser una fuerza política importante en Afganistán,
pero que les tardaría un año o más llegar a Kabul y tomar control del gobierno y del país. Bueno, resulta que les tardó una semana. Y quienes decían eso son el Pentágono. El Pentágono tiene un presupuesto anual de 714 mil millones de dólares en el año 2020. Y este año va a tener un presupuesto de 733 mil millones de dólares. Eso es más grande que todos los demás presupuestos de los 10 países que le siguen en el orden de gasto militar. El sistema de inteligencia de Estados Unidos cuesta 86 mil millones de dólares al año. Y bueno, y a pesar de esos números, a pesar de las tecnologías, a pesar de todas las innovaciones que tienen, los talibanes con sus sandalias y su precariedad en armas, pero con su tenacidad religiosa y su fanatismo han logrado generar este cambio. De nuevo, el cambio se veía venir, lo que nadie anticipó era que iba a tardar una semana y no un año. Lo mismo está pasando con el clima, y también aquí Diego Hernández lo mencionó, todos sabemos que están ocurriendo cosas muy raras con el clima. Y lo que está sucediendo para efectos de los especialistas, de nuevo, no es solo que están ocurriendo cambios que ellos habían avisorado, sino que están ocurriendo a una velocidad extraordinaria. El reporte de Naciones Unidas, el panel de expertos, estos son gente que le ha dedicado su vida a esto, no son charlatanes, no son ideólogos, son científicos. 200 de los principales científicos del mundo en temas que tienen que ver con el cambio climático emitieron este informe de Naciones Unidas, que entre otras cosas concluye diciendo esto: podemos afirmar que las temperaturas de la superficie terrestre han alcanzado niveles no vistos en los últimos 100.000 años. Y la tasa de calentamiento desde el año 1970 es más veloz que lo observado en periodos de 50 años en los últimos 2000 años. De nuevo, hace el cambio conocido, pero aceleración sorprendente. Y esto está causando todo lo que sabemos, un aumento en la frecuencia, intensidad y costos, daños materiales y humanos en todas partes, más huracanes, más intensos, más frecuentes, más tifones, deshielos, aumentos del nivel del mar, sequías, incendios, récords de frío, récords de calor. De nuevo, la aceleración como característica fundamental. A esto, la buena noticia es que la humanidad está reaccionando tarde, de manera muy enredada, demasiado pasiva, pero ahí va. Y hay unos esfuerzos de descarbonización muy importantes que nos han sorprendido también en lo rápido que están ocurriendo. La idea de tener un neto, un cero emisiones en el año 2050, que es una de las metas, es aceleradísimo, y aparentemente hay ya conversaciones muy adelantadas entre los paneles científicos de que tiene que ser más rápido y que podría ser más rápido el nivel de descarbonización, que quiere decir la declinación en la utilización del petróleo, del carbón, del gas, etc. Eso no quiere decir que van a desaparecer, pero sí quiere decir que la demanda y el consumo de estos hidrocarburos va a ser muy importante. El lema que nos está asombrando a todos es la velocidad con la que está ocurriendo la idea de que en el futuro la energía es eléctrica. O sea que los hidrocarburos lo van a reemplazar todo tipo de fuentes renovables, que en el centro de eso hay un tema de electricidad y una energía más eléctrica que basada en el carbón, en los hidrocarburos. Otro ejemplo de aceleración, la vacuna. La vacuna del COVID, la aparición del COVID es la primera. Primero aparece el COVID, que se mueve a una velocidad por el mundo insólita. Cuando apareció el COVID, se estaba hablando de que la globalización ya no era tan importante, que la globalización se estaba disminuyendo. Bueno, esa es una visión muy pequeña y miope de la globalización. La pandemia es global. La pandemia ha tenido implicaciones. ¿Qué país no ha sido tocado por la pandemia? Y ahora estamos viendo la aceleración del cambio en el virus. Ahora apareció cuando ya muchos países estaban celebrando que habían conquistado
el proceso de vacunación y de cuidados y de política sanitaria, y que ya se empezaban a abrir las cosas, aparece la variante Delta de la vacuna, que también aparece, es una mutación a alta velocidad. Como fue a alta velocidad el descubrimiento de la vacuna. Aparecieron las vacunas cuando se le preguntaba a los expertos cuánto falta, cuánto tardaremos en tener una vacuna contra el COVID, decían que lo normal eran 2 o 3 años, pero que lo podrían acelerar un poquito, pero en cambio lo hicieron literalmente en 1 año. Los científicos allí tuvieron un desempeño destacadísimo en responder y generar un efecto y disponer de las vacunas, ¿no? Pero de nuevo, ¿cuál es el tema? Aceleración. La otra área en la que nos está abrumando la velocidad de cambio, la aceleración, es por supuesto la digitalización. Y concretamente estamos viendo cómo la inteligencia artificial, con todo lo que eso implica, está transformando el mundo. ¿Sí? Entre el cambio climático y la inteligencia artificial, esos 2 factores están transformando el mundo y están creando un mundo muy distinto al que hemos conocido hasta ahora. Entre otras muchísimas cosas, la digitalización, la revolución digital, ha cambiado la naturaleza del trabajo. El trabajo remoto es importante, ha cambiado la naturaleza del comercio, del retailing, ha cambiado la naturaleza de la educación, de la salud, etc. Y nos ha demostrado cómo circunstancias, estructuras, instituciones, leyes, modelos de negocios que pensábamos, sistemas políticos, que pensábamos que eran permanentes, han demostrado ser muy transitorios. Y cosas, instituciones y formas de hacer las cosas que pensábamos que eran transitorias, están aquí para quedarse. Al principio, cuando apareció el trabajo remoto y se le dio a la gente la oportunidad de trabajar desde sus casas, eso siempre fue planteado como algo transitorio, mientras se atendía la pandemia y se vencía la pandemia. Ahora un porcentaje inmenso de la gente sabe que no volverá nunca a trabajar a tiempo completo en unas oficinas, sino que va a haber modelos híbridos, va a haber otras tecnologías que permitirán y facilitarán el trabajo remoto, etc. De nuevo, la sorpresa ha sido la aceleración, la velocidad de este cambio y la manera como se está acelerando. Esta digitalización nos está tocando en todos los ámbitos. Uno que es muy sorprendente, también interesante, es la velocidad con la cual las empresas automotrices están tomando los vehículos eléctricos. Ya casi es imposible hoy en día ser gestor de una gran empresa automovilística y no tener un programa activísimo donde el final es el reemplazo de los autos que utilizan gasolina o diésel por autos eléctricos. Y la movilidad aérea es un tema fantástico. Hay en estos momentos, 83% ha aumentado la inversión en estas tecnologías de movilidad aérea, del taxi aéreo, de pequeños aviones, helicópteros, drones que funcionan en este sentido. Hay 10.000 millones de dólares de inversión en estos momentos en movilidad aérea. Y la gente que sigue esto anticipa y dice también con sorpresa que esto está ocurriendo a mucha mayor velocidad. Otra área en la cual estamos viendo mucha aceleración es en el tribalismo, que contrasta mucho con todas estas innovaciones tecnológicas. El tema de la identidad, como la identidad personal de diferentes tipos, la identidad de género, la identidad ideológica, la identidad racista, de raza, la identidad regional. La gente busca identidades y se aferra a ellas, y eso está transformando la política. Está fragmentando la política, está haciendo más difícil la construcción de una visión compartida de nación, de sociedad, de comunidad, de colectividad, puesto que lo que estamos viendo es como los países están empezando a agruparse y las sociedades están empezando a fragmentar, agrupándose en identidad. Y eso tiene que ver con la polarización, la velocidad con la que también se ha polarizado la política en todas partes, en todos los países y en todas las instituciones. Una de las áreas más asombrosas de la polarización es cómo la polarización ha penetrado las religiones.
todas las religiones, el Islam, el catolicismo, el judaísmo, todas están siendo polarizadas. En todas hay un choque entre los tradicionalistas y los radicales que quieren cambiar las cosas o devolverlas hacia atrás, etc., ¿no? Pero en fin, esa es otra área donde la aceleración es muy importante. Esto está pasando a nivel global, esto no es Latinoamérica, esto está ocurriendo en todas partes. De hecho, uno de los riesgos más grandes de los que quiero hablar es que hay países que están enfrentando esta velocidad mejor que otros. Hay países que están cambiando y otros países que se están estancando. Y así la brecha entre los países en movimiento, los países en reacción a lo que está sucediendo, los países que están aprendiendo, experimentando, buscando formas de adecuarse y alinearse a estas circunstancias que hay en el mundo, contrastan con países que están ensimismados en sus propias querellas internas, divididos y fragmentados por las identidades y con gran dificultad de encontrar un camino común para responder a todos estos cambios de gran magnitud. Voy a hablar ahora de América Latina concretamente. Paso del mundo a América Latina. Y voy a hablar de 6 variables que son las que yo creo que explican mejor América Latina. No son todas, me va a faltar algunas, pero estas son las que creo que es indispensable incluirlas en cualquier conversación. La primera es que América Latina es la región más volátil del mundo. Cuando escoja cualquier variable económica, social, póngala en un cuadro, a través del tiempo y va a encontrar que en comparación con otras áreas, América Latina es la que más volatilidad tiene. Y el gráfico parece un electrocardiograma. Con cualquier variable que escojan, el crecimiento, la inflación, la tasa de cambio, la tasa de inflación, la inversión, el desempleo, cualquier variable que escojan van a encontrar que ninguna otra región es tan volátil como América Latina. Y eso tiene consecuencias de todo tipo para la consolidación democrática, para la consolidación de y mayor eficacia de las organizaciones, el gobierno, etc. La segunda característica importante de América Latina es la desigualdad. Y sobre esto también habló Diego Hernández. América Latina no solo es la región más desigual del mundo, no es solo la región más volátil del mundo, también es la más desigual del mundo. Y eso, por supuesto, tiene todo tipo de consecuencias. Entre otras cosas, ha generado en algunos países una nueva clase media más numerosa que nunca antes. Clase media que ahora ve su progreso amenazado y si está en peligro de volver a caer en situaciones de pobreza. Esa es la gente que está tomando las calles, esa es la gente que está buscando, como los partidos políticos ya no están ofreciendo los canales de comunicación, de articulación, de influencia para lograr lo que la gente quiere, la gente está tomando plazas, calles y demás actividades de ese tipo, de protestas sociales, de protestas ciudadanas, de nuevos grupos, de nuevas maneras de hacer política, de pedir reivindicaciones, de proteger lo que se tiene. Y eso está caracterizando, eso está detrás de los brotes de violencia en las calles que hemos visto, que en cada país hay un disparador diferente y tiene características distintas, pero un factor común que tienen es que esta es una clase media que está luchando como puede para no empobrecerse aún más, para lograr mejores servicios públicos, para erradicar la corrupción, para adecentar la política, etc. La tercera característica indispensable para entender a América Latina y una de las variables más determinantes son los precios internacionales de los commodities, de las materias primas, que son el 50% de las exportaciones en promedio de todos los países de América Latina. América Latina es esencialmente una región exportadora de materias primas, minería, agricultura, hidrocarburos, etc. Y díganme los precios internacionales de los commodities y le voy a decir cuál es el ambiente político de América Latina. Si los commodities están altos, los gobiernos, las arcas del tesoro y las finanzas tienen dinero para hacer programas sociales, para gastar el gasto público, en fin, hay oportunidades, ¿no? de distribuir
los ingresos del país. Si caen los commodities, que suelen hacerlo, los commodities normalmente son un ciclo, a veces son un superciclo largo, otras veces son más breves las subidas y bajadas, pero cuando bajan todo termina otra vez todo es más regresivo, hay una, otra vez hay más pobreza, menos gastos públicos para apoyar áreas sociales indispensables de emergencia, etc. Los commodities son la principal variable que determina el funcionamiento económico y político de América Latina. Eso suena caricatura, pero creo que y es una simplificación en muchos sentidos. Por supuesto que hay mil otras variables importantes, más sutiles, menos brutales que esta. Pero si sin esta, todas las demás también cambian en su impacto. Otra área muy importante es la dependencia que tiene América Latina del sistema financiero internacional. Para mantener sus equilibrios, América Latina necesita créditos, acceso al crédito, acceso a las inversiones extranjeras, acceso al sistema financiero internacional. Y es muy, muy vulnerable a eso. Y ahora creo que estamos entrando en una etapa en la cual el ámbito financiero mundial va a ser menos abundante de lo que ha sido hasta ahora. La necesidad de gastar tanto como se pueda, que es el mantra de estos tiempos, va a empezar a revertirse. Como recordarán, cuando hubo la crisis financiera del año 2009-2010, el mantra en ese momento, la guía en ese momento era la austeridad. No gastes, recorta las deudas, paga lo que debes, recórtate y maneja la turbulencia. Pero básicamente la austeridad, el no gasto, era el mensaje central para manejar esa crisis. Y ahora el mensaje central para manejar la crisis producida por la pandemia, la crisis económica producida por la pandemia, es todo lo contrario, gasta todo lo que tienes y lo que no tienes también. Y eso ha tenido pues un efecto muy importante. Yo creo que eso se está terminando, eso no va a seguir por mucho tiempo. Y a medida que eso cambie, aumentan los tipos de interés, aumentan las tasas de inflación y cambia el ambiente económico y empresarial que han vivido las empresas de América Latina por muchos años. Y de nuevo allí esperen sorpresas en cuanto a la velocidad con que ocurren las cosas. Sabemos que va a haber una limitación, una disminución en el gasto, en la política monetaria. Lo que creo que nos puede sorprender una vez más es la aceleración con la que eso ocurre. Estamos viendo también una característica actual en toda América Latina, es la antipolítica. Que se vayan todos, que los políticos no funcionan, no se aceptan. Y el peligro de todo esto es que hay una disminución de la legitimidad y del apoyo a la democracia. La legitimidad producida por la competencia, producida por la efectividad, producida por un gobierno que genera soluciones y atiende las necesidades de la gente, eso da legitimidad. Y si eso no existe, pues la legitimidad tampoco es muy alta y eso pone a los gobiernos y a las democracias en peligro. Hay una desilusión con la democracia y uno de los riesgos grandes que tiene la región es la pérdida. El sexto, que está muy relacionado con todo esto, ya lo mencioné, pero es la baja capacidad de los gobiernos para responder a todas estas presiones internas y externas. Estos cambios tectónicos enormes están ocurriendo a velocidades inusitadas y que se están acelerando. No tienen del otro lado gobiernos con las capacidades de enfrentarlo. No por la incompetencia solamente de los gobiernos, sino por la fragmentación que hay, por la polarización que genera grandes dificultades de actuar conjuntamente y tomar decisiones importantes. ¿Qué hacer? En estos momentos América Latina está pasando por una época muy difícil. Ha habido una amortiguación del impacto recientemente debido al aumento del precio de los commodities. Vamos a ver cuánto dura eso, vamos a ver cuánto de eso es solamente producto de la disrupción producida por la pandemia y por lo que está pasando con China y todo eso, y quizás cuando se restablezcan la normalidad en los flujos
de las cadenas de suministro disminuya un poco eso, pero ciertamente hay una época difícil. América Latina está pasando por una época dificilísima, donde no cuenta con las capacidades, los recursos, las reservas para enfrentar muchos de estos shocks y va a tener que inventar otras cosas. Y ahí hay una buena noticia. América Latina tiene una lista de tareas pendientes, de reformas que son necesarias, sobre los cuales no hay dudas, todo el mundo está de acuerdo que son necesarias. Hay profundas diferencias en cómo hacerlas, pero nadie duda que hace falta aumentar la competitividad y la productividad de América Latina. La productividad de América Latina es una de las más bajas del mundo y eso hace que esté condenada a simplemente ser principalmente un exportador de materias primas y de commodities. Pero aumentar la productividad y por lo tanto la competitividad internacional de todos los sectores en los cuales América Latina tiene alguna capacidad de competitiva, alguna ventaja competitiva, es muy, muy importante. Eso requiere que la prioridad sean reformas, reformas y reformas. Entonces, eso requiere liderazgo, requiere combatir con más eficacia la guerra a la verdad. Estamos viendo mundialmente un ataque sistemático contra la verdad, donde todo es relativo, todo depende, nada es creíble, los científicos no se les cree, pero sí se le cree al charlatán de la esquina o de Internet, de las redes sociales. En fin, esa guerra contra la verdad está amenazando seriamente la capacidad de desempeño de las sociedades, porque empieza a haber cosas inéditas como la politización del uso de las mascarillas, como la decisión de usar, de vacunarse o no vacunarse, que se transforma de una cuestión esencialmente científica, medible, verificable, conocida, a estallidos de negatividad y de cuestionamiento a la validez de vacunarse cuando los resultados están a la vista. Los hospitales en Estados Unidos y otras partes están llenos de gente que sufre de COVID y que no están vacunados. Y ya sobre eso no debería haber debate, sin embargo el debate sigue siendo muy importante. Esto tiene que ver con algo que en América Latina estamos sufriendo, lo hemos sufrido siempre, pero que creo que se ha agudizado en estos tiempos, que tiene que ver con algo que yo he llamado la necrofilia ideológica. La necrofilia es, como sabemos, una perversión que sufren algunos seres humanos, que es un atractivo muy importante por cadáveres. Les entusiasman los cadáveres, se sienten muy atraídos por los cadáveres. Bueno, hay una versión ideológica y política de la necrofilia, que es el amor apasionado por ideas muertas. El amor apasionado por políticas que han sido probadas en un país una y otra vez bajo diferentes gobiernos, diferentes circunstancias y siempre fracasan. O que han sido probadas en diferentes países en diferentes momentos. Pero son ideas muertas, ideas que han sido probadas y que ya han demostrado no funcionar. Y sin embargo, vete aquí que cada vez que hay una crisis aparecen charlatanes que las promueven y gente que les cree. Y entonces en América Latina hoy en día estamos viendo, y esto no es de derecha o de izquierda, porque lo estamos viendo con el Bolsonaro en Brasil y con López Obrador en México, de izquierda de AMLO, López Obrador, y derecha de Bolsonaro. Lo estamos viendo con el gobierno de Argentina, que realmente es inédito e insólito, cómo sigue practicando, sigue adoptando medidas que le fallaron públicamente, verificablemente, y sin embargo ahí están. No mencionar, por supuesto, a la Nicaragua de Daniel Ortega, la Venezuela de Nicolás Maduro, etcétera, donde hay un fuerte abrazo a ideas fracasadas, ¿no? Y eso también tiene que ver con lo que había dicho yo antes, que es la necesidad de luchar y vencer a la guerra contra la verdad. La otra cosa que hay que hacer es entender más claramente el rol del Estado. Hace falta un Estado más fuerte en muchas cosas y mucho más débil o inexistente en otras. El Estado, hay lugares de América Latina donde si no llega el Estado no llega nadie.
y donde hay una desnutrición profunda, y si el Estado no ayuda, pues sigue siendo profunda, la desatención a los niños, el fracaso de la educación. Eso va a necesitar, la ausencia de Estado en muchos países nuestros es muy importante y genera una sociedad y un continente altamente criminalizado. Los carteles de las drogas, los carteles criminales, transnacionales y locales o regionales. Allí es donde hace falta el Estado, un Estado no corrupto, un Estado más eficiente. Fácil decirlo, difícil hacerlo, pero claramente ahí hay la necesidad de fortalecer el Estado en ciertas cosas que no están funcionando, como por ejemplo la atención a los niños, o una buena política agrícola, o una buena política de competitividad internacional, que ayude a las empresas. Eso tiene que ocurrir en el marco de las empresas, pero el Estado puede generar un marco que les facilite lograr todo esto, ¿no? Y finalmente la internacionalización de la región, ¿no? La integración ha sido hablada constantemente, es mucho lo que se habla, poco lo que se logra. Ha habido intentos, unos más exitosos que otros. Yo lamento profundamente que se haya abandonado la Alianza del Pacífico, que intentaba tener un acuerdo comercial y económico de diversos tipos, desde México hasta abajo en Chile. Eso se abandonó por razones de política, pero lo lamento muchísimo. Habría que inventar algo parecido. Todo esto, y con esto termino, genera oportunidades también. No todo es negativo. Esta aceleración está cambiando cosas que pueden ser aprovechadas para el bien. Está eliminando el monopolio que tenían trancado el juego. Está creando oportunidades para quienes las pueden avisorar y pueden aprovecharlas. Y podría ser, en América Latina tendría una ventaja competitiva, porque las empresas en América Latina, en muchos de los países, son sobrevivientes, saben cómo sobrevivir, y para sobrevivir saben cómo ajustarse a esta región tan volátil. Y por lo tanto han aprendido a navegar las aguas turbulentas de la incertidumbre. Y son muy ágiles, son muy veloces, detectan los cambios, reaccionan a los cambios, pero por supuesto de una manera fragmentada, no coordinada, donde hay una oportunidad allí de aprovechar estas empresas. Las empresas de América Latina que están aquí todavía son empresas de sobrevivientes, son empresas que han sobrevivido uno y otro shock, uno y otra subida de los precios de los commodities, bajada, con todo lo que eso implica, gobiernos de diferentes tipos, con diferentes orientaciones, diferentes prioridades, y ahí están. Son empresas juncos, son como los juncos, esos árboles que se doblan, pero no se quiebran. Bueno, las empresas de América Latina son así, se doblan, pero no quiebran, y necesitan liderazgo, guía, orientación, porque ellos saben hacer, ellos entienden cómo se hace y cómo se navegan estas aguas, y tienen una agilidad producto de décadas de entrenamiento y de tener de capacidad de improvisación. Entonces es esta combinación, es el debate. Termino diciendo que en América Latina el debate no puede ser ya más entre derecha e izquierda. El debate tiene que ser entre autocracia y democracia. Las democracias de América Latina están bajo amenaza, igual que están muchas otras, pero en América Latina es importantísimo tener en mente que después de esta crisis tenemos que hacer lo posible durante la crisis para que las democracias sigan siendo fundamentalmente nuestra forma de gobierno. Y alrededor de eso está todo el tema de Estado y mercado. Y ahí ni es Estado ni es mercado, es Estado y mercado. Los países exitosos son los que logran combinar eficazmente ambas cosas. Unos más Estado, otros menos mercado, etcétera. Pero hay que alejarse de la diatriba de derecha-izquierda en su manera más cruda y tener una visión más sofisticada, en la cual es necesario el Estado en ciertas áreas, y es necesario el sector privado en ciertas áreas, es necesario apoyar y ampliar el sector privado en ciertas áreas, pero también es necesario apoyar la presencia más eficaz del Estado en otras. Hasta aquí dejo mi presentación, y me encantará oír las reacciones de mis colegas del panel. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, Moisés. Tan interesante su presentación. Estamos muy ansiosos de poder abordar en profundidad varios de los puntos que mencionó. También le quiero agradecer por permanecer junto a nosotros en este panel de conversación. Les quiero presentar de inmediato a quienes más nos acompañan. Estamos junto al destacado sociólogo, analista político, doctor en filosofía, Max Colodro. ¿Cómo estás, Max? Muy bien, Bárbara, buenos días. Estamos también junto al director ejecutivo de Tenemos que hablar de Chile, Hernán Hochschild. ¿Cómo estás, Hernán? Muy buenos días, Bárbara, muy contento de estar acá. Muchas gracias. También nos acompaña el presidente de Sonami, Diego Hernández. ¿Cómo está? Muy Bienvenido bien. de vuelta. Y estamos también en forma virtual junto a Amparo Cornejo, vicepresidenta de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de TEC Chile, también directora de Sonami, y ella nos va a acompañar en esta oportunidad a través de Zoom, dado que está cumpliendo con una cuarentena preventiva obligatoria después de un viaje internacional el que llegó hace algunos días. ¿Cómo está, Amparo? Hola, Bárbara, muy buenos días, muchas gracias, muy interesante participar en este panel. Muchas gracias por acompañarnos. Ya habiendo hecho las presentaciones, vámonos de lleno en los contenidos. Escuchábamos atentamente a Moisés Naim y muchos de los puntos que él mencionaba pareciera que estaba directamente hablando de Chile. ¿Qué bajada podemos hacer al respecto, Max? ¿Cómo lo ves? ¿Qué de eso se ve aquí? Yo estoy de acuerdo que efectivamente la crisis que estamos viviendo es en esencia una crisis global. Es una crisis que tiene dimensiones universales en muchísimos aspectos, pero también creo, para resumir, que la crisis que está viviendo Chile, particularmente a partir del estallido social, pero incluso desde antes, es una crisis que tiene un componente local bien importante. Yo creo que en la crisis que está viviendo la sociedad chilena hoy día, la crisis política, institucional, social, de credibilidad, de confianza en las instituciones, hay una relación directa con lo que es la historia de estos famosos 30 años, estos 30 años que para unos no valen ni 30 pesos, pero que para otro sector de la sociedad chilena tienen una visión distinta, una valoración importante de lo que ha sido el Chile de las últimas décadas. Y en ese sentido creo que el tema de fondo en Chile, y no es casualidad, es que lo que se ha puesto sobre el tapete en la agenda de discusión pública es una mirada crítica o autocrítica respecto de lo que se ha hecho, respecto de la transición a la democracia y respecto del cambio de la institucionalidad del régimen militar. Es decir, a mí me puede sorprender a la gente que está mirando desde afuera, pero efectivamente en Chile, a 30 años del retorno a la democracia, estamos discutiendo todavía sobre la legitimidad de las instituciones generadas durante el régimen militar y sobre, en buena medida, las orientaciones generales del modelo económico impuesto por el régimen militar, y creo que esa es una de las particularidades que tiene la crisis en la sociedad chilena actual. Bueno, justamente hace todo sentido lo que menciona Max, si miramos que estamos en medio de un proceso constituyente en el cual se está buscando cambiar la Constitución, que es considerado para muchos una de las grandes herencias justamente desde esa época. Hemos querido en esta oportunidad dar una mirada global, estamos en momentos de cambio, pero para poder entender realmente qué está pasando, qué es lo que quiere la gente, cómo están mirando estos cambios, qué es lo que se está buscando para este nuevo Chile, hemos invitado a Hernán Hochschild para que nos cuente. Esta es una iniciativa, la que él representa, inédita. Conversaron con miles de personas en las cuales generaron distintas instancias para conocer en profundidad. Bueno, la verdad es que es una pregunta bien difícil, Bárbara, porque uno de los mayores hallazgos que encontramos nosotros es que en Chile no aparece como una voz del pueblo o una voz de la ciudadanía, sino que más bien aparece mucha diversidad. Y me parece excelente escuchar lo que nos cuesta Moisés, esta mirada global, porque habla de la complejidad del momento que estamos viviendo, ¿cierto? Habla de las múltiples crisis que tenemos, crisis medioambientales, crisis social, crisis sanitaria, crisis educacional y sobre todo esta crisis política, ¿cierto? En la que estamos enfrentados, la crisis económica. Y en esa lógica concuerdo en una parte con Max de que efectivamente Chile no es excepcional, pero sí tiene ciertas particularidades. Ahora creo que la mayor de las particularidades no tiene que ver tanto como los líderes políticos o las personas que estamos en el mundo de los más privilegiados, qué sé yo, o lideramos organizaciones sociales, hemos explicado estos procesos, sino sobre todo en el desacople de nuestras explicaciones
con la experiencia y la percepción situacional que tienen las personas. Y creo que ese es el gran valor agregado que ha producido esta plataforma de la Universidad Católica, la Universidad de Chile y múltiples otras organizaciones que han estado, que es escuchar y entender desde las personas cuál es esa experiencia que se está teniendo. Y yo creo que ¿qué es lo que hemos aprendido? Primero, en busca de sintetizar, porque en estos momentos de tanta complejidad yo creo que es importante sintetizar un poco cuáles son los problemas. Hemos entendido, ¿cierto?, que esa incertidumbre que hoy día vivimos como país, ¿cierto?, que vivimos como mundo, esa incertidumbre venía desde antes. ¿Ya? No es solamente la incertidumbre por la pandemia la que está en juego, sino una incertidumbre anterior al estallido social, una incertidumbre que hoy día se ha diluido quizás en todas las cúpulas del país, en todos los espacios. Esa incertidumbre estaba en las personas, estaba en el día a día, en la fragilidad de los proyectos de vida. Ese chilenismo de el agua hasta el cuello es muy importante porque también nos permite entender de forma distinta los 30 pesos. ¿Ah? Los 30 pesos también se han ninguneado desde los 30 pesos mismos, ¿ya? Y los 30 pesos son importantes porque son 30 pesos durante 30 años que andan dando vuelta ahí, y esos 30 pesos son los que te hacen pasar desde el agua hasta el cuello, ¿cierto?, quizá al ahogo. Y cuando el Estado, que está llamado a ser una institución que debiese segurizar la vida, es el que te termina, ¿cierto?, ahogando con esas decisiones sin previo aviso, bueno, eso hace estallar un poco el malestar. Y la segunda dimensión del malestar que hemos encontrado al Tenemos que Hablar de Chile tiene que ver también con el trato. Perdón el chilenismo acá un poco más fuerte, pero esa sensación de me están cagando, esa sensación es muy fuerte, está muy extendida en el país, y esa sensación es la que también está presente en los 30 pesos, porque cuando te dicen levántate más temprano o anda a comprar las flores en vez de a comprar el pan, eso también genera una sensación de maltrato. Y esas dos dimensiones yo diría que hacen estallar con mucha fuerza esta incertidumbre masiva que ha tenido el país, y de la cual yo creo que hoy día más que nunca tenemos que todos los que estamos en distintas instancias ser capaces de encauzarla de buena forma en un cambio que estabilice la vida de las personas. El diagnóstico es complejo, ya sabemos, son muchos los factores que inciden, pero la pregunta para poder ir avanzando, entonces, ¿cuáles son las cosas, los principales hallazgos en términos generales? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Cuáles son los factores que vamos a tener que incorporar en todas las actividades económicas, incluyendo la minería, por ejemplo? Bueno, yo creo que es bien complejo, porque de nuevo estamos en este momento global, estamos en este momento de particularidades de Chile, ¿cierto? Estamos en un momento en que la ciudadanía también es diversa, y muchas veces los problemas son más bien territoriales o son específicos a distintas realidades. Alguien que tiene 30 años muchas veces está desde un punto de vista distinto al que tiene 60, 70. Pongamos un ejemplo, la vivienda. Alguien que compró una vivienda hace 10, 15 años quizás está muy feliz porque hoy día dice mi vivienda se duplicó su precio, el crédito que estoy pagando es un tercio del valor presente que tengo de la vivienda. En cambio, una persona que está en 30 años dice, para mí es imposible acceder a una vivienda, no me consigo ni el crédito, ¿cierto?, ni me consigo el pie, estoy totalmente desacoplado de esto. Entonces, hay que entender esa complejidad de los problemas para entender que el camino tiene que ver con encauzar, yo creo, colaborativamente la respuesta a estas grandes preguntas que estamos viendo. Todas estas grandes crisis son crisis que requieren de respuestas colectivas. Como el ejemplo más potente es el de la crisis sanitaria, ¿cierto? Nosotros como Chile no vamos a ser capaces de construir cientos de tipos de vacunas distintas, tenemos que salir a colaborar con el mundo, tenemos que salir a colaborar con las investigaciones, con las empresas, con los gobiernos de otros países, con los estados, ¿cierto? Y internamente también tenemos que colaborar para responder eso. Y si las personas no creen en esa colaboración, difícilmente, ¿cierto?, vamos a ser capaces de responder ese problema. Y es lo mismo en cambio climático, y es lo mismo en todas las otras dimensiones. ¿Qué diría que es lo positivo que aprendimos nosotros en el Tenemos que Hablar de Chile? Es que en Chile hay un ánimo colaborativo muy potente. No tenemos una ciudadanía polarizada, tenemos una élite política muy polarizada, pero tenemos una ciudadanía que tiene anhelos profundos de acuerdos, de colaboración y de poner de su parte, pero que también, ¿cierto?, las instituciones pongan de ella para integrarnos en respuestas colectivas. Los desafíos son muchísimos en todos los sectores, pero si uno tomara el crecimiento económico, incertidumbre en todos los sentidos, los cambios en términos de medio ambiente, el cuidado que se necesita dar, cambio climático, la minería sin duda es un sector en el que confluyen todas las preocupaciones, todas las inquietudes y todos los desafíos para poder seguir avanzando con muchos cambios como los han tenido. ¿Cómo lo ves, Diego? ¿Cómo han sido estos últimos años? 30 años de grandes crecimientos y de muchos desafíos también. Afortunadamente, la minería de alguna manera se ha ido preparando, no digo que estamos listos, pero se ha ido preparando e incorporando estos temas, ¿no? El parque productivo que tenemos hoy día sobre todo fue construido a partir de los años 90 y en general todos incorporaron los temas ambientales, las mejores prácticas. La minería chilena
tiene estándares internacionales, estamos globalizados y creemos que vamos a jugar un rol muy importante en lo que viene, particularmente con el tema del cambio climático, porque para poder combatir el cambio climático se necesita más minería y nosotros necesitamos una buena minería y necesitamos estar presentes para, justamente en el espíritu de colaboración, poder colaborar a nivel global para mitigar los efectos del cambio climático. Ahora, no digo que somos perfectos, tenemos mucho que avanzar y justamente estamos en esta discusión hoy día, en este panel, para tratar nosotros mismos de entender mejor cuáles son nuestros desafíos y cómo poder enfrentarlos. Amparo, Diego nombra una palabra que es clave, la globalización. Sabemos que la minería, bueno, por supuesto, es muy diversa también, pero esta misma globalización, el hecho de que estemos en presencia de bastantes empresas extranjeras, muchos de los estándares internacionales se implementan también acá. Hay muchas de las materias que no hemos podido adelantar quizá a lo que va ocurriendo en nuestro barrio, en nuestra región. Cuéntanos un poco de tu experiencia. Bueno, yo pienso que estos tiempos de cambio ofrecen grandes oportunidades y creo que hay tres elementos muy relevantes para la minería en la cual podemos jugar un papel muy importante para el país. Primero, lo que decía Diego en relación al combate del cambio climático. Creo que ahí el rol de la minería es muy relevante, pero también nos abre una tremenda oportunidad para cambiar nuestra narrativa, para acercarnos más a la sociedad. Yo creo que uno, y lo decía Diego en sus palabras iniciales, uno de los grandes desafíos que tenemos es ser aceptados y valorados como industria. Yo creo que si somos capaces de conectarnos con algunos sectores que hasta ahora incluso han sido lejanos y quizás antagonistas de la minería, eso es una tremenda oportunidad. En segundo lugar, creo que en el ámbito social y en el relacionamiento y en el diálogo con las comunidades, las empresas hoy día estamos muy comprometidas con tener un diálogo de verdad en los territorios, y lo que decía Hernán me hace todo el sentido del mundo. Hay un tema ahí de trato, de confianza, de credibilidad, y para mí ese espacio es irreversible. Yo creo que hoy día, en especial, el diálogo con las comunidades indígenas va a seguir marcando nuestro desarrollo como industria. Tenemos que seguir conversando en el territorio de los beneficios que trae la minería, de las oportunidades que genera. Y finalmente creo que hay un elemento muy relevante que tiene que ver con la digitalización y lo que ello abre en términos de inclusión y diversidad. La digitalización es un gran apalancador para poder incluir más mujeres en minería, más personas diversas y poder llevar este efecto transformador de la minería a muchas más habitantes de nuestro país. Entonces, creo que hay un tiempo de mucho desafío, coincido con Diego, la industria todavía tenemos muchos temas que avanzar, pero hay oportunidades muy grandes en torno a cambio climático, en torno al diálogo social y la inclusión y diversidad que apalanca la digitalización. Moisés mencionó hace unos instantes también la importancia para nuestra región de los commodities, ya haciendo también el link directo con la minería. Cuando los precios son altos, hay un ciclo más virtuoso, cuando son bajos, más crítico. ¿Cómo ve usted lo que está pasando ahora y la relación que va a tener eso frente a las comunidades, por ejemplo? ¿Cómo se vinculan con las empresas que generan estos commodities? ¿Don Moisés está con nosotros? Perdón, se me fue el sonido. ¿Puedes repetir? Ahora sí, bueno, le vuelvo a comentar. Usted mencionaba en su exposición la importancia y la directa relación entre los precios de los commodities con el estado actual de las políticas internas. En tiempos de bonanza, la política hay mejor ambiente, en temas que no. ¿Cómo ve usted que eso ha ido evolucionando, la relación de las comunidades también con todo lo que hemos comentado, con las empresas, con los sectores productivos de esos commodities? Hay un reconocimiento de que son necesarias estas empresas, es necesaria la inversión y la actividad eficiente y la conexión con las redes internacionales de distribución. La gente, al menos los gobiernos, los políticos entienden eso, pero también es muy tentador para ellos denunciar a estas grandes empresas extranjeras. Conocemos el discurso de la expoliación y los imperios que vienen a sacar las materias primas de los países más pobres. Eso cala mucho en la mente y da para discursos populistas tendenciosos de muchas maneras, ¿no? Entonces sí, hay como una doble situación en la cual hay la comprensión y el entendimiento de que
Esta es los commodities, particularmente en el área de minera, son esencialmente un negocio global que requiere inversiones a largo plazo, que requiere, por lo tanto, un marco de reglamentos que también se mantenga y sea estable, porque necesitan invertir con una larga duración en su escenario. Y entonces, pero al lado de todo eso está la gran tentación populista de demonizar, denunciar a las empresas, ¿no? Que en algunos casos es justificado las críticas, todos los sectores tienen defectos, insuficiencias que hay que mejorar, pero claramente el área de la minería se destaca especialmente en países donde es el principal proveedor de divisas y de dinámica económica. Max, ¿cómo se hace esa paradoja? Porque por un lado nosotros vemos esta tentación que nos dice Moisés de generar de alguna manera los buenos, los malos, o qué es lo que tienen que hacer. Si miramos todos los programas económicos de los candidatos, muchos cuentan con los recursos del cobre, por ejemplo. Se dan por esto, pero al mismo tiempo pareciera que se da por sentado, que vamos a seguir creciendo y que las condiciones para que se puedan generar todos esos ingresos siempre están, independientes de lo que se diga políticamente. Bueno, yo creo que efectivamente ese es parte del debate que está viviendo hoy día la sociedad chilena y que cruza el actual momento político, el debate presidencial, parlamentario, sobre todo lo que se está discutiendo a nivel del proceso constituyente. Yo creo que aquí hay una mirada que a mí me parece una mirada compleja, peligrosa en algún sentido, de un sector de la sociedad que considera que los recursos son algo constante y que son algo sobre lo cual se puede girar indefinidamente sin hacer un esfuerzo por generar incentivos a la inversión, por generar incentivos a la contratación, al empleo. Yo creo que hay una mirada de un sector que apunta a que simplemente el problema en Chile es el problema del reparto de la torta, por decirlo de alguna manera. La torta permanece constante y el problema es que está mal repartida y hay que repartirla de nuevo. Y el problema no es ese. El problema en Chile es que la torta, si no hay inversión, si no hay incentivos para la creación de nuevas fuentes de trabajo, no va a mantenerse constante. Yo creo que ese es parte del problema central que tenemos en Chile y yo espero sinceramente que en el contexto de los debates que estamos dando al interior de la Convención Constituyente, este problema del fondo, el tema de los incentivos para que el país pueda seguir creciendo de manera responsable, de manera sustentable, pero creciendo finalmente, sea una cuestión clave, porque efectivamente cuando se discute y cuando se analiza. Hay un libro famoso, ¿Por qué fracasan los países? Cuando se discute por qué fracasan los países, este es un problema clave y este es un problema que tiene que ver con lo que Moisés Naim planteaba en algún sentido. Es decir, aquí hay sectores de la sociedad chilena y del mundo en general que siguen teniendo una necrofilia ideológica, amor por ideas que ya no tienen ninguna validez, ninguna razón de ser en un mundo globalizado. Y creo que ese es uno de los riesgos que está viviendo hoy día la sociedad chilena en el contexto de este proceso constituyente en el que estamos hoy día en pleno desarrollo. Por eso es tan importante el trabajo que hicieron en Tenemos que hablar de Chile, Hernán, por lo que tú decías. Esta necrofilia ideológica está solo instalada en la élite política o bien está extendida o no. ¿Cómo ve la gente? ¿Cómo ven esa relación entre lo que necesitamos crear, cómo lo creamos, cómo atraemos inversiones y por supuesto que eso implique mejoras para todos? Yo creo que efectivamente, al menos para mí en lo personal, la posibilidad de escuchar a tantas miles de personas conversando a uno le permite abrir un poquito la cabeza y pasar de las encuestas hacia análisis más profundo de los distintos conceptos. ¿Ah? Lo que hacíamos nosotros es que juntábamos a personas en grupos de A5 a conversar, ¿cierto? Por una videollamada similar a esto. Lo hacíamos conversar, ¿cierto?, sobre qué es lo que hay que cambiar, mejorar y mantener en Chile. Y desde esa conversación que tenían las personas, que eran 5 personas que no se conocían de distintas partes del país, íbamos rescatando y analizando esas distintas miradas. Y eso lo que finalmente nos permite generar que tuvimos a casi 10.000 personas conversando en estos grupos, 200.000 opiniones, las sintetizamos, las analizamos y vamos construyendo, yo diría, un relato de sentido y significado que uno va encontrando en la ciudadanía. Y respecto a este tema, uno diría que más bien está sentado la necesidad de crecer. Las personas hablan de la economía, pero no hablan de la economía del país, sino que hablan de la economía de las personas. Y eso es súper importante.
uno podría decir, es la economía más básica sobre la cual está la conversación, pero también eso básico no significa que no sea relevante, sino que es la economía más fundamental. Y las personas están hablando de la economía de las personas, están hablando del precio de los productos, están hablando del trabajo, están hablando de las pensiones, están hablando del acceso que tienen a distintas cosas. Esa conversación está muy presente. Y en esa conversación que está muy presente, yo diría que está sentado la necesidad de seguir desarrollándose como país, la necesidad de ir creciendo, de hacerlo de forma sostenible, ¿cierto? Pero no una lógica de que nos podamos estancar porque la gente ve que hay una necesidad, ¿cierto?, de mejora en su vida. Ahora la pregunta de fondo, bueno, ¿cómo construimos ese crecimiento? ¿Ah? O sea, el querer crecer me parece que está. El desafío es cómo construimos ese crecimiento y cómo las personas hacen parte también de ese crecimiento. Y ese es un desafío muy importante para las empresas, para el Estado, porque la ciudadanía no está viendo esta disyuntiva, como bien lo decía muy bien Moisés, no está viendo esta disyuntiva entre Estado y mercado. Es más, muchas veces la ciudadanía ve un mundo protegido en el Estado y un mundo protegido en las grandes empresas, ¿cierto? Y una sensación de desprotección a nivel de la ciudadanía. Y el tema entonces es cómo se integran las personas a este crecimiento y cómo se hace también no entendiendo los recursos, ¿cierto?, como naturales y que podemos impactar en el medio ambiente sin consecuencias, sino cómo hacemos, ¿cierto?, efectivamente aportando al medio ambiente. Y ahí quiero poner un punto que esto no sale, tenemos que hablar de Chile, pero que sí ha salido en otras conversaciones que hemos tenido, es que Chile tiene una encrucijada, que es que nuestros recursos naturales juegan un rol muy importante en el tema medioambiental. El cobre es clave, ¿cierto?, para sustituir el petróleo, la energía, ¿cierto?, renovable, el potencial de energía renovable que tiene el país es inmenso. El hidrógeno verde, ¿cierto?, que está tan en boga hoy día, el litio, etcétera. Eso juega un rol en el cambio climático global, pero tiene implicancias locales. Tiene implicancias locales y me parece que ahí el gran desafío es que la empresa también entienda que tiene que liderar desde cómo conecta Chile con el mundo y tenemos que liderar también no solamente la desigualdad hacia adentro del país, sino que la desigualdad que tenemos con el mundo. Hay muchos países ricos en el mundo que han sido los más contaminadores y que no necesariamente, ¿cierto?, tienen las consecuencias del cambio climático y una persona en Chile que está viendo cómo sufre, ¿cierto?, el tema de la sequía, no tiene alguien que le ayude a liderar en esto, no tiene alguien con quien salir a decirle al mundo, oye, los países ricos también se tienen que poner en esta baza, son los que más se tienen que poner y en esa lógica creo que las grandes empresas pueden ser también la voz de los ciudadanos de este país en salir a reclamar públicamente y hacer causa social, en que hay otros que también se tienen que poner la mano al bolsillo para estos grandes desafíos. Amparo, ¿cómo están abordando ustedes justamente este desafío? Nos mencionaba hace unos instantes que están desarrollando hace mucho tiempo actividades, distintos mecanismos de vinculación con las comunidades. ¿Cómo ha visto que ha ido evolucionando en el ambiente, en el tono? Y por supuesto en los acuerdos, las cosas que se puedan ir haciendo considerando lo que, por supuesto, permite crecer, lo que permite que la comunidad esté más involucrada en los proyectos. Yo creo que la industria minera en general hoy día ha entendido que hacer lo obligatorio ya no es suficiente. Cumplir con los estándares no es suficiente, se requiere cada vez más. Y en el ámbito social en especial, creo que el trabajo que se desarrolla en los territorios, el diálogo, lo que decía recién Hernán, tiene mucho que ver con la conversación que a diario estamos teniendo con las comunidades en los territorios. Entender cuál es su dimensión, cuál es su problema, cómo la minería puede aportar abriendo espacios de trabajo para las comunidades, en especial comunidades indígenas. Entonces creo que ahí hay un tema muy, muy relevante que tiene que ver con que hoy día simplemente cumplir los estándares no es suficiente, tenemos que abordar ir mucho más allá y también ver cómo estamos siendo actores de cambio y movilizando, porque también nos toca muchas veces asumir roles que son del Estado en los territorios donde la minería tiene lugar. Yo creo que estos cambios no son posibles si no hay una alianza muy sólida entre los distintos actores, el Estado, las comunidades y las empresas. Yo creo que es muy desafiante el escenario y tenemos que seguir trabajando en ello. A propósito de ese entorno en que tienen que participar todos los actores, hemos visto debates muy álgidos en la prensa, en todos los canales, en el fondo, en carta, en columnas, respecto a lo difícil que está siendo llegar a acuerdos, avanzar, lo poco que están siendo escuchados los técnicos. Se tiene que generar un ambiente de diálogo, pero no solo hacia una de las partes, sino que ojalá hacia todos. ¿Cómo ve, don Diego, que se está dando esta dinámica? Qué difícil es avanzar con políticas públicas cuando ya no solo no hay consenso entre los especialistas, sino que no se escuchan. A ver,
Yo creo que me voy a referir a un aspecto que creo que es fundamental para nosotros, ¿no? Chile, todos sabemos, un país muy centralizado, ha sido hasta ahora por lo menos, muy centralizado. Eso en el pasado tal vez nos era indiferente o incluso nos podía ayudar un poco, ¿eh? Porque en un diálogo con la autoridad, un diálogo más fácil, más directo, con menos actores, ¿eh? Pero hoy día claramente nos juega en contra, ¿eh? Así que creemos que refiriéndonos a la Convención Constituyente, vamos a ver cómo termina esto, pero sí Chile y la minería necesitan un país más descentralizado y distribuir un poco mejor el poder también hacia las regiones, ¿eh? Yo creo que ese es un tema que si cambia, es difícil, ¿no? Porque hay que tener las capacidades regionales para poder administrar más recursos. Yo creo que eso es algo que nos debería ayudar mucho. Debe ser, me imagino, una dificultad el estar en terreno, en territorios bien lejos de la capital, avanzar con las comunidades y que finalmente las decisiones no puedan de alguna manera tomarse o considerarse eso que se avanza ahí. Sin duda es una dificultad bastante compleja, ¿no? La minería se ha visto históricamente como un generador de recursos para el centro, para el gobierno central, ¿no? Y eso es algo que debería empezar a cambiar. Claro, que con más relación con las comunidades locales, pues le podríamos agregar quizá ese nombre también. Moisés, otra de las cosas que nos gustaría profundizar en este contenido, en la necrofilia ideológica. A propósito, estamos nosotros en un proceso constituyente, estamos repensando cómo queremos que sea Chile. ¿Cómo se avanza en un momento en que, tal como usted dice, y van a estar dando vueltas muchas ideas que ya fueron probadas, fracasaron, pero se insiste con ellas? Y además le agrego otro factor, lo que mencionaba, la dificultad de los técnicos de ser escuchados. Hay cosas que yo creo que pocas veces se había dado tanto consenso, desde izquierda a derecha, como si usted ya no es tema de izquierda o derecha, desde todos los sectores transversales están de acuerdo en algo y aún así no son escuchados. Hay un claro riesgo de sobreestimar lo que puede ser un cambio constitucional. Hay problemas de Chile que Chile debe abordar que no van a ser solucionados por una cláusula o un rubro dentro de la nueva constitución. Yo no dudo que hace falta ir adelante, están yendo adelante y ojalá salga bien, pero hay el gran riesgo de crear expectativas exageradas con respecto a cuánto la nueva constitución puede solucionar problemas fundamentales de Chile. Ese es un riesgo que tiene. El otro riesgo que tiene es caer en la necrofilia ideológica, es caer en ideas que suenan muy tentadoras, ¿no? Garantizar absolutamente todo tipo de cosas a la gente, dándole todo tipo de derechos, pero muy pocos deberes, ¿no? Y esa asimetría la hemos visto en otras partes del mundo. Entonces termina la Constitución siendo letra muerta, ¿no? Y para que sea letra activa, para que sea de verdad un documento que oriente a la sociedad, debe ser muy cuidadosa con el tipo de condiciones en las que se mete y no crear, y hay que manejar las expectativas. Todo el mundo está queriendo tener un rol en esta nueva constitución y ahí es un proceso esencialmente político, por supuesto, en momentos en que la política está muy interferida por todo tipo de condiciones, algunas de las cuales mencioné yo y otras que han mencionado mis colegas en el panel. Pero el mensaje central es tener mucho cuidado con recargar la nueva constitución de derechos que después simplemente es imposible de satisfacer y crean otro nivel de frustración adicional en la sociedad y nutren la antipolítica, el que nada sirve, que se vayan todos, vuelve a tener el impulso de un cambio de la constitución que promete mucho y que genera muchas esperanzas, pero que también corre el riesgo de exagerar, ¿no? Lo que es capaz de hacer un cambio constitucional. Ese es para muchos una de las principales preocupaciones, las expectativas, Max. ¿Cómo las vamos a
no sé si contener o por lo menos hacernos cargo para que lo que siga ocurriendo, no solo como dice Moisés, quede en el texto, sino que se pueda reflejar, se traduzca en cosas concretas? Bueno, yo creo que el tema de las expectativas es hoy día un tema central, y no solo por el problema o por el desafío que significa la Convención Constitucional. Estamos en un momento hoy día en la sociedad chilena producto de lo que ha sido el estallido, pero sobre todo la pandemia, inédito, un momento en el cual el país ha sacado ahorros de los fondos previsionales. El gobierno está con niveles de gasto social, de gasto público inéditos en la historia. Este año el crecimiento del gasto va a ser en torno al 30%, una variable, una cifra que no tiene precedentes. Y los chilenos están hoy día en estricto rigor viviendo con $75.000 millones extra. Esa es la realidad. Y eso lo vemos en los malls, lo vemos en los supermercados, lo vemos en el quiebre de stock en los automóviles, lo vemos en el quiebre de stock de materiales de construcción, etc. Entonces, mi pregunta, yo creo que una de las preguntas más relevantes que vamos a tener que hacernos hacia adelante y uno de los desafíos más complejos que va a tener el próximo gobierno, cualquiera este sea, de cualquier signo que sea, es cómo volver al equilibrio fiscal, cómo volver a la responsabilidad fiscal, cómo volver a que el país gaste lo que tiene y no lo que no tiene, que no siga endeudándose de la manera en que lo está haciendo y que eso no provoque de nuevo una situación de malestar y de crisis social como la que nos llevó al estallido del 18 de octubre. Yo creo que ese es hoy día uno de los principales factores de riesgo político y me atrevería a decir incluso en los próximos años aún mayor que la propia discusión constitucional que se está dando en la convención. Bueno, yo tengo una pregunta, si puedo. Sí, por supuesto. Max, ¿qué pasó con el miedo a la inflación? ¿Cómo Chile le perdió tanto el miedo a que ese nivel, los números que nos has dado son extraordinarios, ¿no? En términos de gasto público. ¿Y por qué? ¿Qué suponen que cómo suponen que se va a evitar un aumento inflacionario cuando hay esos niveles de gasto y esas dificultades en las redes de suministro también, ¿no? Yo creo que no se supone, yo creo que tenemos hoy día una realidad social, económica, que ha llevado a un gobierno tremendamente débil, debilitado, cuestionado en su legitimidad, un gobierno que ha tenido en los últimos 2 años niveles de desaprobación altísimos, literalmente, como se dice en buen chileno, a tirar la esponja. Es decir, a no seguir tratando de defender lo que en términos políticos ya no puede defender. Sebastián Piñera hoy día no está en condiciones políticas de seguir defendiendo, de ser el único responsable del equilibrio fiscal en Chile, de la responsabilidad fiscal, y por lo tanto ha entregado finalmente lo que le pide, lo que le exige la oposición, sin importar los efectos inflacionarios, entre otras cosas. Yo creo que aquí, y creo que las advertencias que nos ha hecho el presidente del Banco Central la semana pasada son tremendamente elocuentes en ese sentido, y lo que decía Bárbara también. Es decir, hoy día a los técnicos, incluso al presidente del Banco Central, simplemente no se los está escuchando en el mundo político, en el mundo parlamentario en particular, y no se los está escuchando por oportunismo, por populismo, porque estamos en un ciclo electoral a puertas de una elección en 3 meses más, y también, hay que decirlo, por una buena dosis de necrofilia ideológica. Pero probablemente la gente sí está muy preocupada de la inflación. Entonces, la diferencia entre la élite, quienes toman las decisiones, y la ciudadanía. Bueno, es que, y tiene que ver también con las expectativas. Quizás los que tienen expectativas así gigantes sobre todos estos procesos políticos son los mismos políticos. Y no hemos entendido las expectativas de las personas. Cuando vemos el concepto que más se memetizó, o sea, que más apareció en el estallido, el concepto de dignidad, ¿ya? Y dignidad no se refería como a expectativas así gigantes o inmensas de transformaciones, sino que se refería a muchos temas de trato, a cosas específicas de cambio, a cuestiones muy críticas, ¿cierto?, respecto a mi consultorio, respecto a mi escuela, o sea, cambios desde la percepción de las personas, desde la realidad de las personas, desde lo que están viviendo, y en ese sentido también hay que seguir cuidándose que finalmente sobre todas estas crisis hay una crisis política, y esa crisis política tiene que ver con el desacople a veces de las expectativas propias que han construido los líderes políticos, de esa idea de un pueblo homogéneo que tiene una misma mirada, ¿cierto?, que tiene una misma idea, una expectativa sobredimensionada, y no entender qué significa el cambio,
qué significa el cambio institucional, ¿cierto? ¿Qué significa el cambio social que está esperando la gente? Yo creo que la ciudadanía sí espera un cambio institucional, un cambio de instituciones más integradoras. No significa una innovación disruptiva, sino que muchas veces es más de esto, menos de esto otro, ¿cierto? Y la gente sí quiere también un cambio social, y esto es súper importante. Este cambio social no depende solo de la política, tiene que ver en cómo nos estamos relacionando, en cómo estamos conviviendo, en la confianza, ¿cierto?, en la que estamos. Y claramente, si es que el mundo político sobrecalienta la realidad que estamos viviendo, eso lo va a hacer mucho, mucho más difícil. Las personas, yo creo que están conscientes de esa inflación, Moisés, y van a ser, me imagino, los primeros en poner el parelé después en términos políticos. Ya para ir cerrando, el tiempo siempre es muy escaso. Digo, ¿qué tan difíciles para ustedes de alguna manera están como en el centro? Entre, ya lo decíamos, estos efectos concretos, Max mencionaba, las cifras de inflación, cómo han subido los precios, cómo se están encareciendo las tasas de interés, por ejemplo, son cosas que más allá de las opiniones están ocurriendo, y al mismo tiempo esta oleada de expectativas, promesas, al presidente del Banco Central hace unos días lo acusaban de estar desconectado de la realidad, por ejemplo. Ese es el ambiente en el que estamos tratando. ¿Qué tan difícil es para ustedes navegar entre estas cosas? Y, por supuesto, también implementando cambios para adaptarse. Sin duda que es un periodo complicado, este periodo de cambio. Esto, como tenemos, ya se dijo, un año electoral, yo creo que es un elemento que ha hecho esta discusión más volátil, más difícil, pero bueno, a fin de año hay elecciones y va a terminar el periodo electoral. Cualquiera que sea el próximo gobierno va a tener que enfrentar todos estos problemas, y yo creo que la minería va a continuar jugando un rol muy importante en la recuperación económica del país, en el ordenamiento del país post pandemia. Así que tenemos que saber adaptarnos. Estamos conscientes que tenemos que también, por parte nuestra, hacer muchos cambios, y estamos disponibles para eso, y la minería va a seguir siendo la actividad económica más importante de este país, por lo menos en el mediano y tal vez en el largo plazo. Así que hay que cuidar a la minería y la tenemos que cuidar entre todos. Eso no cabe ninguna duda. Amparo, para cerrar, y también mirando el vaso medio lleno, pensando, como decíamos antes, los cambios que ya se han implementado. Por ejemplo, una de las cosas que más se ha destacado del proceso constituyente es la paridad, en la participación mucho más relevante de mujeres. Ustedes también han hecho harto que decir. La minería en general siempre ha sido muy masculina, pero eso ha ido cambiando, y con mucho esfuerzo desde personas como usted. Muchas gracias por el comentario. Creo que en la minería tenemos un desafío tremendo de hacer una industria mucho más inclusiva, con mayor participación de mujeres, con mayor cantidad de mujeres que lleguen a la minería, que permanezcan, que hagan carrera, que lleguen a puestos de liderazgo. Y creo que ahí toda la industria tiene plena conciencia de eso. Tenemos mucho foco en aumentar los números, pero esto requiere un cambio cultural muy grande porque es una industria muy, muy masculinizada. Así que yo creo que eso es uno de los focos en los cuales tenemos que seguir trabajando. Y quizás un comentario adicional a partir de lo que decía Moisés, de la aceleración del cambio, me hace mucho sentido, y creo que ahí como industria vamos a tener un gran desafío, porque estos cambios son muy vertiginosos y nuestra industria siempre se construye con una visión de muy largo plazo. Por lo tanto, es una pregunta hacia adentro: ¿cómo somos capaces de adaptarnos a esa velocidad para ir respondiendo a la sociedad en los tiempos reales? Así que es muy desafiante lo que tenemos por delante en diversidad, en sustentabilidad y en conexión con las comunidades. Muchísimas gracias, Amparo, por haber estado junto a nosotros en esta mañana. Agradecemos también en la distancia al señor Moisés Naim. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias. También, por supuesto, Max, Hernán, don Diego, por habernos acompañado, y sobre todo a ustedes, quienes están junto a nosotros, conectados desde las pantallas de MOL TV. Les queremos agradecer por haber estado en esta conferencia Tiempos de Cambio, Horizontes de Oportunidades. Invitadísimos desde ya a seguir junto a nosotros en nuestras próximas actividades. Que tengan un muy buen día.